Los conquistadores negros de Venezuela es el tema de hoy, en este canal de Antonio Moreno Ruiz, un servidor, con nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. Últimamente hemos sacado algunos temas parecidos. En su día hicimos las cofradías de negros en el mundo hispánico. Hace poco pormenorizamos en las cofradías negras de Venezuela. En su día también hablamos de los otros conquistadores, los conquistadores indios, negros y mestizos, y ahora otra vez pues especificamos el caso de los conquistadores negros de Venezuela. Pues, hablamos también de la figura de conquistadores mestizos como Francisco Fajardo, pero esta vez, Emilio, nos vamos a la figura del conquistador negro en Venezuela, ¿verdad? Así es, Antonio. Bueno, antes que nada, muchas gracias una vez más por la invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, hoy vamos a estar hablando de una figura prácticamente desconocida, ¿no? O sea, que es la figura del conquistador negro y en Venezuela fue muy importante. Yo creo que de las regiones hispánicas donde más presencia de conquistador negros hubo, ¿no? Sí, o sea, Venezuela definitivamente, pues su población fue heterogénea entre blancos, indios y negros y claro, el problema que tenemos, como hemos hablado en otras ocasiones, es que nuestro imaginario colectivo hispánico está deformado. Ahora además hay una moda muy salida de ciertos antropólogos y ciertos pseudohistoriadores diciendo que España tiene que pedir perdón porque España esclavizó a no sé cuántos miles de millones de personas y que incluso España inventó la trata negrera, ¿no? O sea, se está ya esbozando este discurso. El discurso de Black Lives Matter no es Ujú. original, pertenece al mismo refrito y en Estados Unidos toma una forma que eso no quiere decir que nosotros apoyemos la otra contraparte, el supremacismo anglosajón, ¿por qué no? Porque es la misma porquería, con perdón de la expresión, pero aquí en nuestro mundo, y más concretamente en España, pues nos enfrentamos a esto olvidando esa parte tan importante de la historia, de la parte del negro libre, el negro marino, el negro poblador, el negro soldado, de la que, bueno, incluso habló en su día el barón de Humboldt, ¿no? Que tantos datos nos proporciona sobre Venezuela. Totalmente de acuerdo con lo que dice Antonio. De hecho, esta ideología del Black Lives Matter es del mundo anglosajón, no tiene absolutamente nada que ver con el mundo hispano, ¿no? De hecho, en el mundo hispano no tenemos ese racismo como lo pueden tener el mundo anglosajón, ¿no? Y esto viene precisamente de la época de la monarquía hispánica, que lo hemos hablado en otros podcasts, como el de las castas, que más bien la sociedad hispánica se dividió fue en clases sociales, ¿no? Por riqueza y por hidalguía que por raza. Vemos indígenas, nobles, hidalgos, de alta clase, que inclusive con muchos más derechos que los propios españoles y también negros que llegaron a subir y escalar socialmente dentro de lo que fue el sistema de la monarquía hispánica. Claro, eso que Sí. dices es muy interesante, porque el sistema de castas, que además es un tema justamente en Venezuela muy manoseado por determinada historiografía, lo que viene a decir es que, claro, que el sistema de la monarquía católica española era poco más o menos como el sistema de castas de la India, con los intocables y demás, y que no había posibilidad ni de movilidad ni de ascenso social, cuando lo que nos dice la documentación y la misma cultura nuestra es que esa sociedad era mucho más compleja, con sus contradicciones, con sus defectos, por supuesto, pero que Uh-huh. era muchísimo más compleja y muchísimo más móvil y dinámica que esa imagen cerrada de un sistema de castas que será hindú, pero que no es hispano. Así es, y lo hemos tratado en diversos podcasts, aquí en tu canal de YouTube y en Venezuela Provincial. También lo he tocado con Eric de México antes de México. Hemos sacado artículos en Venezuela Provincial también desmintiendo, ¿no? Esta supuesta división por razas en el mundo hispánico que no era así. Pero bueno, vamos al tema central del día de hoy, que es, ¿no? Que es los conquistadores negros en Venezuela. Y bueno, como tú bien dijiste hace un momento, Antonio, contrario a la imagen que se tiene de los conquistadores como soldados castellanos, la realidad es que fueron un grupo muy diverso, como hemos señalado. Habían indios, negros e indígenas, ¿no? Y españoles. Además, los indios aliados de los españoles en este proceso de conquista habían esclavos de raza negra, tanto hay que decir
esclavos como libertos, habían las dos cosas, las dos condiciones, ¿no? Quizás los casos más conocidos sean el de los conquistadores negros Juan Garrido en México y Juan Valiente en Chile. Son los casos más icónicos que lo hemos señalado en el podcast pasado que tocamos, y los de Venezuela se desconocen totalmente, ¿no? Y también estuvieron presentes y fueron importantes, destacando sobre todo Antonio por su fortaleza y valentía. El primer caso documentado en Venezuela es por el cronista Pedro de Ciesa de León, que registró la presencia de varios negros en la empresa exploratoria de Diego de Ordaz por el río Orinoco, ¿no? En el año de 1531. También se habla del tirano Aguirre, ¿no? O sea, en su expedición se sabe que llevaba varios negros en diversas de sus rebeldes expediciones, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, porque las últimas... El caso de López de Aguirre, el loco, el tirano, sí, desde luego es probablemente de los primeros casos de realismo mágico, ¿no? Que se da. Sí, que se levanta en contra del rey, ¿no? Inclusive hasta Simón Bolívar se inspiraría en un documento siglos más tarde, se inspiraría en la figura de López de Aguirre. Que no era una buena figura para inspirarse, definitivamente, ¿eh? Así sí, salió la cosa. Sí, así es. Pero bueno, pero hay que decir que los casos más destacados en Venezuela son el de los negros conquistadores Antonio Pérez y Juan Portugués en la conquista del Valle de Caracas en 1567. El cronista criollo Oviedo Ibáñez, en su obra Historia de la Conquista y Población de la Provincia de Venezuela del año 1723, él señala, Antonio, que Diego de Lozada, el conquistador de Caracas y fundador de la ciudad de Santiago de León de Caracas, tuvo entre sus huestes por lo menos 2 africanos, en los cuales identifica, como bien señalé, Antonio Pérez, africano, natural de Orán, o sea, nació el actual Argelia, en el norte de África, y claro, un negro... Sí. Lo que pasa es que Orán tiene muchísima vinculación con España y hasta el siglo XVIII pues fue una plaza española, ¿no? De hecho, Orán, bueno, por los avatares de la historia, pues, tendría un estatus muy parecido al que han jugado históricamente Ceuta y Melilla, porque tiene muchísima arquitectura española y muchísima cultura española. Correcto, y de ahí, como bien sabemos, muchos árabes pues llevaban negros de la parte subsahariana al norte, ¿no? Comerciaron y muchos escapaban de ellos y se refugiaban en las ciudades hispánicas y portuguesas, porque Ceuta también fue parte de la corona de Portugal en aquel antiguamente, ¿no? El otro negro que cité anteriormente, un negro llamado Juan Portugués, que quizás como el caso de Juan Garrido se convirtió al cristianismo en Lisboa o nació en Portugal también, y por eso su apellido es portugués, ¿no? Y cruza América como hombre libre combatiendo en diversas campañas militares españolas en el Caribe. Oviedo Ibáñez cita que Antonio Pérez es jinete, soldado de caballería, y lo describe de la siguiente forma, cito a Oviedo Ibáñez: un viejo soldado de las guerras africanas que había estado con el emperador en la toma de Túnez, era en 1568 uno de los capitanes más valiosos de Lozada. O sea, este negro ya estaba sirviendo desde tiempos anteriores en las conquistas del norte de África, ¿no? En las campañas que llevó a cabo Carlos I de España y V de Alemania. Otro caso, Antonio, importante son los conquistadores negros en el siglo XVII en la zona de Nirgua, ¿no? En el actual estado de Yaracuy. Nirgua fue especialmente conflictiva en la época de la conquista porque habitaban los indios yirajaras y ocurrió el levantamiento del negro Miguel, conocido como el Rey Miguel, ¿sabes? Y esto llevó al gobernador de Venezuela en aquel momento, Alonso Arias, a fundar una villa con mulatos y negros libres que pacificaran la zona de Nirgua. Esa figura que tú has dicho del Rey Negro es muy interesante porque esa figura llegó a ver en Sevilla. Sevilla, como hemos mencionado otras veces, una calle que era, bueno, hubo no, y la hay, la calle Conde Negro, porque la figura del Conde Negro existía en Sevilla, era una especie de sheriff de los negros de la ciudad, un alguacil, un policía, que tenía que rendir cuentas a las autoridades de su comunidad y se hacían fiestas donde en Sevilla
Y esas fiestas pasan después al Caribe y del Caribe pasa a Venezuela, en fin, y en Venezuela además está muy documentado la fiesta de los Reyes Negros y Brasil, también en Brasil. Y la idea del Rey Negro, que muchos incluso rivalizaban por sus distintos orígenes, que si los Congos, los Carabalíes, los Angola, los Mandingas, etcétera, etcétera. Y es curioso que eso, por ejemplo, pase casi idéntico, en un proceso casi idéntico, al igual que las cofradías de negros o al igual que los conquistadores negros, como tú bien dices, desde el extremo occidental atlántico. O sea, es algo que se da en Sevilla, se da en Lisboa quizá no tanto, pero en Río sí sabemos, está perfectamente documentado en Río de Janeiro, como está documentado en Venezuela, en Cuba, en Dominicana. O sea, toda esa cultura y esas fiestas de los Reyes Negros, además fiestas muy pomposas, donde los atributos reales eran muy ricos en ornamentos y demás, pues pasan además con estos conquistadores de origen africano. Sí, exacto. Aunque el rey Miguel de la zona de Nirgua no terminó muy bien porque se rebeló, ¿no?, en contra de las autoridades hispánicas, ¿no? Y por eso es que el gobernador, como bien dije, Arias, pues va a la figura de los negros para poder, porque es que Nirgua era una zona muy conflictiva. Estaban los indios Yirejaras, que son de la etnia caribe, caníbales, o sea, atacando, y estaban estos levantamientos del rey Miguel, que autoproclamado rey, ¿no? Y entonces se tuvo que justamente, pues, llevar a estas huestes de conquistadores negros. Es Y que la la fundación, revuelta del sí, negro Miguel Emilio es parecida a la de Zumbidos Palmares en Brasil. uh-huh, Claro, no es la figura folclórica del rey negro que podía haber en Sevilla o en otra zona. Ya son revueltas violentas que forman una especie de corte paralela. Y lo gracioso, por llamarlo de alguna manera, es que Zumbidos Palmares, Ganga Zumbi, Zumbí, como lo uh-huh. queramos llamar, tenía esclavos. Esos son datos que se suelen obviar. Yo no No, sé. y el rey Miguel azotó a las poblaciones vecinas robando y violando y también robando haciendas y los alimentos de estas. O sea, que por eso es que fue que se le castigó, no porque fueran de raza negra, sino porque habían entrado en hechos delincuenciales, ¿no? Ujú. Sí, 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 claro, no, definitivamente. Eso pasó en la América española, pasó en la América portuguesa. Hombre, también es verdad que, como tú bien dices, se daba en las zonas especialmente conflictivas. En la América española se tuvo en muchos casos habilidad en los malambos y en los palenques, porque Uh-huh, mucha de esta gente rebelde luego fue reintegrada. Eso pasa, por ejemplo, con los caciques zambos y mulatos de Esmeraldas en el actual Ecuador. De hecho, muchos se convierten en soldados de frontera que defienden la frontera frente a los piratas británicos. Pero también es verdad pues, que muchos pues, sufrieron malos tratos, se echaron, por así decirlo, a la vida extrema y formaron una corte paralela. Bueno, ya te digo, el Zumbi dos Palmares, que es un icono en uh-huh. Brasil, sabemos que tenía una corte que, Y, con y esclavos el rey además. Miguel también. También, y, o sea, y ellos mismos pues tenían sus sirvientes, o sea que al final muchas veces reproducían los esquemas que criticaban. Pero claro, volvemos a lo mismo, Emilio, entramos dentro, o sea, todo esto nos está hablando no de una sociedad estática, sino todo lo contrario, una sociedad súper dinámica, súper compleja, con sus contradicciones, con etcétera, etcétera, donde entra además la figura que tú bien estás pergeñando gracias al cronista Oviedo Baños o gracias a Ciesa de León, que tú sabes que Ciesa de León también es un cronista muy considerado en el Perú. Uh-huh. El conquistador negro, en la conquista del Perú, por ejemplo, tenemos al mulato sevillano Miguel Ruiz. Como te digo, estos datos no salen a colación por Black Lives Matter ni por determinados apegados a la cultura woke, porque son incómodos, porque siempre, en vez de mostrar la verdadera y la complejidad y las contradicciones de la historia, pues es mucho más fácil hacer victimismo, inyectarnos complejos de inferioridad, Uh-huh. inyectarnos complejos de culpa, que es lo que están pretendiendo hacer, bueno, y no digamos, por ejemplo, con las producciones de Hollywood tipo Amistad. O sea, si uno ve la película Amistad, uno acaba convencido de que la culpa de la esclavitud la tiene España, ¿no? Y de los malos tratos a los africanos y etcétera, etcétera. O sea que, entonces, claro que Hollywood, Estados Unidos, haga este tipo de superproducciones, pues es para reírse por no llorar, porque, oye, si queréis hacer películas sobre los malos tratos a los africanos,
entre Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Holanda, etcétera, yo creo que tienen material de sobra, ¿no, Emilio? Sí, por supuesto. De hecho, fueron las principales potencias del comercio negrero, ¿no? España, por el Tratado de Tordesillas, no podía sacar negros ni comerciar con negros, más bien en una actividad más que todo inglesa y portuguesa, ¿no? Pero bueno, retomando el tema central, los negros de Nirgua, pues le llevó años conquistar esta zona, ¿no? La fundación definitiva se hace en el año de 1628 y quienes tuvieron un éxito en la pacificación de los indios Yirajara y el control que mantenían los mulatos y pardos del cabildo, o sea, tuvieron un cabildo propio y el gobierno, o sea, se aprecia claramente la figura del mulato Juan Martín de Oñate, quien era regidor de la Santa Hermandad del primer cabildo de Nirgua en 1628. Todo este poder lo recibieron por el mérito a sus servicios militares de conquista. Así que vemos que son retribuidos por la monarquía hispánica. En 1704, Felipe V atendió las quejas de los pardos y mulatos que poblaron Nirgua con respecto a la intromisión de los criollos y bueno, y también peninsulares en menos medida en sus asuntos internos. Mediante una real cédula fechada el 7 de marzo de 1704, el rey ordenaría al gobernador de la provincia de Venezuela que respetara la regalía concedida a los pardos para poseer títulos honoríficos por el mérito de las armas. O sea, el rey de España defendiendo a estos conquistadores negros por los servicios que habían hecho a la corona española. Felipe V escribió lo siguiente, cito, Estamos hablando, perdón, sí, una acotación del primer Borbón. Por eso que se dice el siempre primer Borbón de los malvados Borbones, centralistas, etcétera, etcétera. Correcto. Y voy a citar a la Real Cédula de Felipe V. No se innoven aquello que por cédula y privilegio se hubiera concedido a los mulatos y los pardos como conquistadores de la referida ciudad. Sea mi voluntad, haciendo valer así los privilegios que goza esta ciudad y los conquistadores y sus descendientes, ¿no? O sea, y algo muy curioso, Antonio, es que la independencia, Nirgua fue partidaria del bando realista. Inclusive Juan Germán Rocio, el famoso Juan Germán Rocio, que es un héroe independentista, llegó a criticar esta postura. Según el historiador Manuel Hernández González, el historiador canario, en investigaciones en archivos parroquiales, Simón Bolívar al llegar a este pueblo con sus tropas pasaron a reprimir y fusilar a los mulatos al ser estos monárquicos. O sea, de hecho hubo una revuelta sí, en esta época, una revuelta de los negros de la Nueva Granada, entre otros motivos porque Bolívar y sus lugartenientes obligaban a los negros a combatir, los llevaban encadenados a su ejército y amenazaban con servidumbre para sus familias si no se adherían al bando independentista. Esto es, bueno, la historia no contada, esto lo recordaba el historiador colombiano Luis Corcio Tálora, lo recuerda también otro historiador colombiano como Pablo Victoria. Y otro dato interesante que se repite en Venezuela, se repite en México, especialmente en el Yucatán, se repite luego en el Perú, y o sea, se repite desde hasta los últimos días del virreinato, es la presencia de negros en las milicias locales. También, la milicia, la famosa milicia de morenos y pardos. Claro, y es curioso porque eso se da desde el Fuerte Mosé de la Florida, que fue un santuario de libertad, donde ya Carlos II, el último Austria, está pidiendo que se acojan a los negros que huyen de las colonias anglosajones, que se les trate como uno más y se convierte a la fe católica, prohibiendo su esclavitud. Pero ya antes de Carlos II, en la época de Felipe IV, ya hay documentación bastante copiosa sobre las compañías de morenos libres por toda América. Porque claro, a día de hoy se pone muy de relieve lo del Fuerte Mosé en la Florida, pero es que ese modelo lo vemos en Venezuela, como tú bien dices, con los pardos, lo vemos en Puerto Rico, lo vemos en México, bueno, y no digamos, el ejército del virrey Abascal, el ejército real del Perú. Sabes que yo tuve la oportunidad de hacer un programa con el Capitán Perú acerca de esta epopeya. Y el ejército real del Perú llevaba muchísimos soldados, ambos, mulatos, etcétera, etcétera. Y en el virreinato del Río de la Plata también, al sur del continente, que hoy en día a lo mejor no es una zona donde hay mucha población negra, pero
durante la época virreinal la hubo. Y qué bueno que Antonio señalas esto de las milicias de morenos libres, ¿no? Porque justamente en 1715, Juan del Rosario Blanco, que era capitán de las milicias de morenos libres de Caracas, antiguo negro liberto de la familia Blanco, por cierto, familia Bolívar, de que desciende Bolívar, los Ponte y Blanco, ¿no? Mandó una carta al rey Felipe V solicitando autorización para fundar en Cabo Codera un pueblo de negros libres que sirviera de protección contra piratas y contrabandistas. Y bueno, Juan del Rosario fundó el 24 de junio de 1721 Curiepe, que es otra población importante de negros y pardos en Venezuela, ¿no? En lo que es la zona de Barlovento, en el actual estado Miranda, ¿no? Y también en la independencia, estos negros apoyaron la causa realista y se levantaron en contra de los independentistas, ¿no? De los insurgentes. No, claro, definitivamente es lo que hablamos, o sea, la complejidad y la movilidad social tan grande, y especialmente en la época de Carlos III y Carlos IV. Y finalmente, todas esas milicias de morenos que estamos hablando, pues es una continuidad, es un legado de los conquistadores negros, que ya fueron con Colón prácticamente, porque ya con Colón sabemos que de los puertos de la Andalucía Atlántica, de los puertos de Moguer, de Palos, ya van marineros negros libertos. O sea, que es que en las primeras expediciones españolas ya iban. Sí, y sabes un dato curioso que les tocó vivir a estos conquistadores negros, es que bueno, según las crónicas pasaron peligros peculiares, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y relata el historiador Alonso Góngora que los indios en Chile, asombrados por el color oscuro de piel, intentaban lavarlos hasta matarlos, ¿no? Sí, sí, O sí. sea, pasaban algunas cosas desagradables, peligros extras por ser de color oscura, ¿no? Pero lo cierto, Antonio, es que estos conquistadores ascendieron en la escala social y algunos dejaron sus nombres a la posteridad, ¿no? Como el caso de los conquistadores que hemos señalado, ¿no? Aunque la historiografía oficial, tanto de Venezuela como del mundo hispano, y no digamos del mundo en general, pues traten de ocultarlo. Sí, bueno, en España tampoco se le ha prestado demasiada atención, pero lo que pasa es que todos estos walks, Black Lives Matter, hablan como de una suerte de conspiración para ocultar la historia negra, ¿no? Mire usted, si es que la historia, por desgracia, y gracias a los sistemas educativos que ellos dominan, por desgracia no interesa, Emilio. Ayer, por ejemplo, tuvimos una noche toledana en Sevilla. Tuve el Uh honor de -huh. presentar los libros de Daniel Gómez Aragonés, gran historiador especialista en los visigodos. Un saludo para Daniel. Para Daniel y para Gonzalo Rodríguez, otro gran historiador de Toledo. Y yo les decía a ellos, conforme andábamos por algunas calles del centro de Sevilla, digo, mira, aquí podríamos hacer un tour de una especie, pues no sé, de la pequeña Italia de Sevilla. Pero no interesa, y no es que exista una conspiración para ocultar la historia de los italianos de Sevilla, es que por desgracia no interesa, y que por desgracia ni a nivel mediático, ni a nivel ministerial educativo se está incentivando el estudio de la historia. O sea, algunos dicen, no, es que claro, la dominación blanca, la conspiración para ocultar la historia de los africanos, y ya se mete la gente de la farándula, ¿no? Y se hacen películas y series para decir lo malo que éramos los españoles y que tenemos que estar arrodillados y pagando y llorando y qué sé yo. Pues no, mire usted que, por desgracia, la historia no interesa, pero para eso estamos tú y yo, para intentar, en la medida de nuestras posibilidades, ¿no, Emilio? No, y que la gente pues se anime a investigar todos estos datos que estamos diciendo, ¿no? Para que no sean precisamente eso, engañados por la historiografía oficial que ha contaminado la psiquis de toda la población hispana actual, ¿no? Hay un dato muy interesante. Hace poco conversaba yo con el historiador Jorge Luis García Ruiz, un historiador y arqueólogo madrileño afincado en San Antonio, en Texas. Uh -huh. Y hablando de la complejidad social que también se ve en las misiones y los presidios norteamericanos, él me decía que él decía que había encontrado un documento donde se habla de una negra que en teoría es esclava, pero es madrina. Entonces, nos da una idea de precisamente el protagonismo, la complejidad, la movilidad, porque claro, a lo mejor a día de hoy la figura del padrino de la madrina no le damos mucha importancia,
pero hace siglos en la América española sí que tenía mucha importancia, bueno, en la América española y en la España europea, ¿no? Entonces, Bueno, pues, todavía hoy en día en Hispanoamérica se ve la importancia no, no, de los aquí padrinos. también, Emilio, pero que a día de hoy quizá yo creo que en el pasado Sí, a lo mejor en el pasado fue más fuerte, claro. en la institución del compadrazgo, Que no sé. la gente moría muchas veces a temprana edad y quedaban a cargo de estos padrinos. Correcto, correcto. Por eso iba yo, ¿no? Y más en zonas como podían ser, por ejemplo, las misiones norteamericanas, que muchas veces estaban Ujú. cercadas por la pachería, lo que fuera, ¿no? Y eso precisamente, y la historia de los conquistadores negros, que es una historia además muy literaria, en la que se podrían hacer películas, series, novelas históricas, pues nos habla de eso, de esa movilidad y de esa globalización, si se quiere, que fue la monarquía hispánica. Sí, en vez de Netflix está poniendo actores de un color que no es el verdadero de un protagonista de la historia, pues tantas historias que hay de gente morena y historias increíbles para hacer y no se hacen. Es que, mira, ahora que tú has dicho eso, y muy oportuno, yo recuerdo cuando nosotros éramos niños, se emitía la serie Shaka Zulu, ¿no? Era un Sí, rey guerrero Chacazul. Sí, sí. sudafricano. Pues tú imagínate que se hace una reposición de la serie Shaka Zulu, que era un rey guerrero sudafricano, Ujú. y tú me pones que el actor es japonés. Pues mira, con todo mi respeto, pero es que no. O sea, que Shaka Zulu, el actor tiene, ¿verdad? Y era negro. Claro, Pues póngame usted un actor, por lo menos que yo me haga la idea. Pero no me ponga a mí un Shaka Zulu japonés o un Shaka Zulu italiano o qué sé yo. No, es que de verdad todo esto está provocando, no sé, como parece que uno está las 24 horas del día andando por un manicomio, yo qué sé, de verdad. Y te digo, nuestra historia, y eso insiste mucho Jorge García Ruiz, al que le recomiendo que visiten su página, Jorge García Archaeology, History of Spanish North America. Entonces, pues Jorge lo dice, al final la documentación es nuestra mejor defensa. exacto. Las fuentes primarias. Y tú ahora Es lo que mismo, yo siempre bueno, le digo a la gente, sí, sí, que tú ahora mismo, investiguen. Emilio, estás investigando mucho sobre esas fuentes venezolanas y fíjate tú que sobre el tema de las cofradías y los conquistadores negros, el montón de datos que hemos sacado en relativamente poco tiempo. Así es, porque también uno tiene un poco tiempo, ¿no? Porque uno tiene sus cuestiones laborales y familiares, pero el tiempo que uno le dedica, pues uno trata de sacar lo mejor provechoso en esto de la investigación histórica y sobre todo para eso, para desmitificar toda esa leyenda negra y sobre todo en un país como Venezuela, que yo creo que debe ser el país que más la leyenda negra ha influido y contaminado a la población. No sé qué decirte, Emilio. Está en dura competencia con España, porque ya te digo que este discurso Ujú. de que España inventó la trata negrera, esto está saliendo de España y está apoyado por el mundo de la farándula. O sea, que esto, por desgracia, trae cola. O sea, yo creo que España y Venezuela estamos ahí, ¿eh? También hay otros países como México, pero eso ya es como más otro tinte, ¿no? Más cargado de indigenismo. En Venezuela es un poco más a los libertadores, ¿no? O sea, las historias, las leyendas negras van un poco diferentes por cada país. Sí, sí, en cada sitio tiene su propio adobo, por así decirlo. Correcto. Bueno, pana, pues la verdad que encantado de tratar este tema contigo, un tema apasionante. Ojalá se siga investigando y ojalá, como decimos, también entre en el mundo de la ficción. Señores ilustradores, pintores, escritores, músicos, de verdad, estamos esperando trabajo sobre estos temas de nuestra historia que creen ese aditamento, ese adobo a la parte histórica para que nuestro imaginario se vaya asentando, porque de verdad tenemos un grave problema, los hispanos de ambos hemisferios tenemos un serio y un grave problema de desconocimiento de nuestra historia, por ende estamos castrando nuestro potencial futuro y la verdad que no lo merece. Con los documentos que tenemos, de verdad, es para que estuviéramos todo lo contrario. ¿No? Así, Y para llegar a la cultura popular, la mejor forma de hacerlo es por medio de los medios de comunicación y qué mejor que las series, las películas, para llegarle a la gente de a pie, por llamarlo de alguna manera, y que conozcan un poco más la historia y se desmitifique el legado tan negativo, ¿no? Que se tiene sobre la monarquía hispana.
Correcto, Emilio. Pues muchísimas gracias. No olviden suscribirse a las redes de Emilio. Venezuela Provincial está en Instagram, está en YouTube, está en Facebook, a veces peleándose con medio mundo, otras veces de buen rollo. Pero Emilio saca siempre muy buenos artículos, muy buenas investigaciones. Saludamos también, Emilio, a nuestros Patreons. Así es. A Borja Ares, a Hernán Ayuela y a José Alberto Gil Martínez, y bueno, también a dos nuevos Patreon que tengo, que son Juan Cristóbal García y Gabriela Hatewood, que es venezolana residenciada en Canadá. Les doy la bienvenida a nuestro Patreon, a los nuevos mecenas, y bueno, y a los que quieran serlo, los invitamos al Patreon de Antonio Moreno Ruiz y Venezuela Provincial, con la colaboración que ustedes puedan, voluntariamente, así sea €1, ya nos ayudan mucho en esto de la investigación histórica. Y también invitar a los seguidores de Venezuela Provincial a suscribirse al canal de YouTube de Antonio Moreno Ruiz y seguirlo en sus redes sociales. En Facebook está como Antonio Moreno Ruiz Escritor y en Twitter está como Un Andaluz Indiano. Correcto, pues nada, pana, volvemos dentro de poco con nuestros temas hispanos. Un saludo, hasta la Villa y Corte y pronto seguimos. Un saludo hasta Sevilla, Antonio. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chao, chao. Adiós.